Sí, trabajando, como todos, hay que trabajarlo, hay que trabajar como negro para vivir como blanco, dice. Yo les cuento que tengo un sueño insostenible porque no he dormido nada hoy día, a puro black café, nada más. Bueno, ahora sí. Fíjense, jóvenes, en esta ocasión habíamos quedado en la última parte de operaciones con vectores, ¿no es así? Que era la parte de multiplicación. Ya hemos visto multiplicación de vectores por un escalar, que es básicamente sencillo, ¿no es así? También hemos visto producto escalar, ya que era en la única operación de vectores que como resultado no me da otro vector, ¿no es así? Sino que me da un escalar, o sea, un número nada más, ¿sí? Luego, jóvenes, también teníamos el producto vectorial, ¿ya? Que lo habíamos visto también, su ecuación, que era por definición, ¿es así? Habíamos visto esa ecuación que era por definición. El producto vectorial también se lo conoce, jóvenes, como producto cruz, ¿está bien? También conocido como producto cruz. Y el producto escalar también conocido como producto punto, ¿ya? Habíamos visto sus características, pero también nos faltaba demostrar el producto vectorial por medio de sus componentes, ¿no es así? ¿Ya? Y ustedes van a poder observar una particularidad que tiene el producto vectorial, ya las fórmulas que tiene el producto vectorial. Esta partecita de aquí de lo que hemos visto nosotros, las notas y todo eso, lo voy a eliminar ya. Si quieren, sáquenle script, aunque creo que ya se los pasé, ¿no? De todas formas, igual jóvenes. Va, tengo un ratito, a ver. Sáquenle screen, a ver. Sáquenle screen, guárdenlo por si acaso. Ya, porque ese espacio es el que yo voy a ocupar para demostrarles cómo se calcula el producto vectorial. Ya. Yo creo que ya lo pueden sacar screen, ¿no? Ahora se lo voy a borrar. ¿Pudieron hacer sus cálculos, jóvenes, con respecto a esto? En esta ocasión, a ver, atiendan, chicos, les vuelvo a explicar sobre el tema de la nota, ¿no? Sobre el examen, ¿ya? A ver, ya les había comentado a ustedes, chicos, que no hay una nota, no hay una nota mínima, ¿no es así? Es que cada semestre varía, ¿ya? Varía el tema de la nota mínima porque va a depender mucho de los postulantes y también va a depender mucho de cuántos hayan aprobado, porque no todos los que aprueban entran, ¿no es así? Ya les di el ejemplo de que imagínense que como son 100 cupos, ¿no es así? Tenemos 100 cupos para una carrera y para esa carrera solamente hay 200 postulantes y obviamente los 200 postulantes en función a estas notas, a la forma de calcular que les he mostrado aquí, imagínense que no les dé la nota para aprobar ni siquiera un 51, ¿no? Que solamente hayan aprobado con más de 51 puntos jóvenes, solamente 60 personas ya, y habían 6 cupos. Entonces, en ese caso, jóvenes, hasta una persona que haya sacado 51 puede entrar a la universidad, ¿ya? Puede entrar a la universidad. Así que, bueno, jóvenes, está demasiado lento mi tableta, que no puedo ni borrar más fluido. Ya. Pues, segundito. Entonces, jóvenes, ya saben, por favor, la nota mínima para cada carrera, ¿sí? Varía, cada semestre varía, ¿ya? Dependiendo del número de estudiantes, dependiendo de la cantidad de alumnos aprobados, no sé si. No hay una nota mínima definida sí o sí para cada carrera. No Inge, hay. Dígame. ¿no mandó el formulario que dijo o no lo vi? Sí, sí, bueno, disculpa, jóvenes, no me dio el tiempo, pero hoy día se los paso, así lo vemos, así mañana vemos cuántos alumnos hay, o cuántos postulantes hay, ¿no? Para cada carrera, ¿no?
Ya, ahora sí. Fíjense, jóvenes, entonces como les estaba indicando, ¿no es así? El método por medio de sus componentes del producto vectorial, ya, de la misma manera que les había enseñado en el producto escalar, ¿no es así? En el producto escalar yo les enseñé con un ejemplo. En el producto vectorial, jóvenes, también les voy a enseñar con un ejemplo. ¿Por qué? Porque es más sencillo hacer un ejercicio, ya, darles un ejemplo que en este caso, ¿cómo se dice? Que en vez de darle la fórmula es un chorizo bastante grande que es completamente innecesario, ¿ya? Aquí no me va a alcanzar el espacio, por eso directamente lo voy a calcular en esa parte de aquí, ¿ya? El producto vectorial por medio de sus componentes. ¿Y qué datos yo voy a utilizar para, para poder calcular el producto vectorial por medio de sus componentes? Voy a utilizar estos mismos datos de aquí, joven. ¿Sí? Bueno, vamos a aprovechar esos valores que tenemos ahí del vector A, ¿no es así? A ver, ¿ya? Ahí tenemos el vector A, ¿no es así? Que es igual a 3x menos 2 veces y más 6 veces z. Y tenemos el vector B, que es igual a 6x, ¿está bien? Menos 4y, ¿sí? Y más z, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma de resolver el ejercicio, ya? O para calcular el producto vectorial por medio de sus componentes. Bueno, jóvenes, aquí se utilizan matrices, ¿ya? Yo sé que eso todavía ustedes no lo han visto, pero lo van a ver en la universidad igual de todas formas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcular, chicos, a ver, déjenme un segundo, estoy aceptando una persona más. Ya. En el producto escalar, jóvenes, si ustedes multiplican A por B o B por A, va a dar lo mismo. Pero en el producto vectorial, jóvenes, no pasa eso. Si ustedes multiplican A por B, no va a ser igual a B por A. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Está bien? En cambio, en el producto escalar sí va a dar lo mismo. ¿Sí? Solamente que en el producto vectorial no va a dar lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La verdad que la diferencia no es mucho. Lo que pasa es que si ustedes calculan aquí, digamos, el producto vectorial y todas las componentes que yo he calculado del producto vectorial para estos valores, ¿sí? Digamos, es un ejemplo, ¿no? Digamos que todos me salen positivos. ¿Qué va a pasar si yo calculo después B por A? Aquí me salieron todos positivos. Si yo calculo B por A, obviamente no va a ser igual, pero la única diferencia es el signo. Si aquí me salieron todos positivos, aquí me van a salir todos negativos. Pero ustedes ya saben, jóvenes, que en vectores es una gran diferencia, porque los positivos sabemos que van hacia un lado y los negativos van hacia el otro lado, ¿no? En sentido opuesto, ¿ya? Pero van a tener la misma magnitud o el mismo tamaño. Ahora sí, jóvenes, vamos a calcular, a ver. Entonces, como ya les expliqué esa parte, ¿no? Es muy importante que ustedes definan qué es lo que quieren calcular, si quieren calcular A por B o B por A. Entonces, aquí yo voy a calcular para empezar A por B, ¿sí? A por B. Entonces, para poder calcular A por B, jóvenes, yo tengo que formar una matriz, ¿sí? Entonces, lo formamos de esta manera, ¿ya? De esta forma. Fíjense. Entonces, dentro de esta matriz, ¿qué valores van a ir? Sí, yo sé que aquí tengo componentes rectangulares, pero en este caso voy a colocar las componentes de los versores, que son, en vez de X, es Y, J y K. ¿Ya? En la primera fila siempre van a ir esos componentes. Y, J y aquí va a ir K. Ahora, aquí es el detalle o lo más importante. Si ustedes quieren calcular A por B, ¿no es así? Entonces, en la segunda fila tienen que colocar las componentes del vector A, que serían 3, menos 2 y 6, ¿sí? Entonces colocamos 3, aquí va a ser menos 2 y aquí va a ser 6. Ahora, en la tercera fila yo tendría que anotar las componentes del vector B, porque estamos calculando A por B, ¿sí? En este caso sería 6 menos 4, ¿no es así? Y aquí 1. ¿Está bien? ¿Qué pasaría? Un ejemplo nada más, ¿no? Eso es un ejemplo, porque a veces hay algunos estudiantes que se chipan. ¿Qué pasaría si si me diera en este caso solo 6x menos 4y, y aquí tenemos 3? ¿Aquí qué tendría que poner? Tendría que colocar solamente 6 menos 4 y aquí obviamente tendría que colocar 0, aunque aquí no me lo dé, ¿no? Aquí no me lo está dando, pero obviamente eso indicaría que la componente rectangular de z es igual a 0.
¿ya? En caso de que no me dé o me lo dé de esa manera, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que tendrían que hacer. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Hay varias formas de resolverlo, ¿ya? Por lo general, la mayoría de los docentes explican que tienen que eliminar esta columna con esta fila y tienen este cuadradito. Luego esta fila con esta columna y tienen este cuadradito con aquí. 3, 6 y 6 y 1. Luego eliminan esta columna con esta fila y tendrían este pequeño cuadradito. 3, menos 2, 6 y menos 4. O sea, quedaría una pequeña matriz de 2 por 2, ¿no? Dos de, perdón, dos filas, ¿no es así? Y dos columnas, ¿ya? Pero el otro método que yo tengo es mucho más sencillo, ¿sí? El otro método, ¿en qué consiste? El otro método simplemente me indica que yo tengo que anotar en la parte inferior, ¿sí? Tenemos que anotar en la parte inferior las primeras dos filas, ¿ya? Las primeras dos filas solamente las copiamos. A ver, un segundito, ahorita ya lo estoy por anotar. Ahora sí. Entonces, aquí yo le coloco I, la primera fila obviamente sería los versores, ¿no? I, J y K. Entonces aquí colocamos I, J y aquí K. En la siguiente fila sería obviamente el 3, el menos 2 y el 6. Entonces lo colocamos de esa manera. 3, menos 2 y 6. Bueno, jóvenes, de esta forma, entonces yo tengo que trabajar para poder calcular el producto vectorial. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tendríamos que hacer, jóvenes, simplemente es multiplicar de forma cruzada, o sea, forma diagonal, siempre tocando tres valores o tres variables, ¿ya? En este caso vamos a multiplicarlo de esta manera, fíjense. Aquí, fíjense, estamos chocando con tres variables, ¿no? ¿Sí? Estamos multiplicando de forma descendente, o sea, hacia abajo, ¿sí? Luego hacemos otra vez, ahí va otro, son tres variables, y luego multiplicamos así, ¿sí? Ya no hay más, porque si yo multiplico cruzado de nuevo, solamente voy a tocar dos variables aquí nada más. Entonces, en esta primera tocamos tres, aquí también otras tres, y aquí otras tres variables, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, ¿cómo sería el producto vectorial? En este caso, tendríamos de esta manera. El producto vectorial de A por B va a ser igual a, entonces multiplicamos. Aquí va a ser I menos 2 por menos 2, me va a quedar menos 2 veces I. Menos 2 veces I por 1 me queda menos 2 veces I. Ahí está, menos 2 veces I. Ahora multiplicamos este que es 3 por menos 4, me queda menos 12. Y menos 12 por K me va a quedar menos 12 veces K. ¿Sí? Ahora multiplicamos este otro que es 6 por J, me va a quedar 6J, ¿no es así? 6J por 6 me quedaría más 36J, ¿sí? Luego de haber multiplicado, jóvenes, diagonalmente pero hacia abajo, ¿sí? Aquí le colocamos un signo negativo y un paréntesis, porque ahora nosotros vamos a multiplicar de la misma manera, pero hacia arriba, fíjense, de forma diagonal, pero hacia arriba. De la misma forma, tocando o chocando con tres variables. Ahí está, fíjense. Y tendríamos esta otra. ¿No es así? Listo, jóvenes. Entonces empezamos a multiplicar, fíjense. Aquí es 6 por menos 2, sería menos 12. Menos 12 por K sería menos 12K. Un segundito, a ver. Aquí sería menos 12 veces K, ¿no es así? Luego tenemos este 6 por menos 4, sería menos 24. Menos 24 por I, me quedaría simplemente menos 24I. Bueno, de esa manera y multiplicamos la última, que sería 3 por J, sería 3J. Y 3J por 1, simplemente me queda positivo 3 veces J. Listo, jóvenes. ¿Y ahora qué más tenemos? Primero tenemos que introducir ese signo negativo dentro del paréntesis. Aquí me queda, fíjense, 2 veces I menos 2 veces K más 36 veces J, ¿no es así? Ahora fíjense, menos por menos quedaría más. Más 2 veces K. Ahora, menos por menos, también me queda más. Aquí sería 24 veces I. Ahora sería menos por más.
en este caso me quedaría negativo 3 veces J. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, en este, perdón, aquí estoy anotando otra cosa. En este caso me quedaría que el nuevo vector que se va a llamar A por B, me va a quedar de la siguiente manera. Busco los términos semejantes y las resto o las sumo, ¿no? Dependiendo del signo que tiene. Aquí tenemos menos 2i más 24i. ¿Cuánto quedaría ahí, jóvenes? A ver, calcúlenlo. 22 y 22, sí. Ahora J, ¿sería positivo o negativo? Positivo. negativo. Pues, ¿Cuánto? 33. 33 J. Ahora acá, ¿cuánto sería? 1. ¿Se eliminaría? Porque Se José es más. simplifica. En este caso, jóvenes, da la casualidad de que se elimina. No se simplifica, porque cuando nosotros hablamos de simplificación quedaría 1. ¿No es así? En el caso de que se elimina, queda 0. Entonces, no es necesario que yo aquí anote más 0K, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, igual se lo pueden anotar, igual no afecta en nada, digamos, ¿no? 0K, digamos. Pueden colocarla así 0K o directamente 0 nada, ¿no? O nada, digamos, ¿no? ¿Sí? Ahora, de esta manera, fíjense, da como resultado, no sé si se dan cuenta, me está dando otro vector con otras componentes, ¿no es así? Tenemos 22 en la componente X y tenemos 33 en la componente y tenemos 0 en la componente Z, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera es como se calcula el producto vectorial. Ahora, otra cosa muy importante. ¿Qué pasaría si me pide calcular el módulo del producto vectorial? ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? A ver, ¿cómo se calcula? Por teorema de Pitágoras. Exacto, por el teorema de Pitágoras. No se olviden, ya les dije, siempre que les pida calcular el módulo de un vector, ya van a ocupar ustedes el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, en este caso, jóvenes, fíjense, tenemos el módulo del producto vectorial de A por B, va a ser igual a la raíz cuadrada de, paréntesis, no era necesario. Aquí va a ser 22 elevado al cuadrado, más 33 también elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, dígame, ¿a cuánto sería, en este caso, el módulo del producto vectorial? A ver, ¿alguien ya lo calculó? ¿Da así exacto 55? 39,66. 39,66 igual. Pero cuando ustedes calculan el módulo del producto vectorial queda en unidades al cuadrado. ¿Ya? En unidades al cuadrado. ¿Sí? Ahora atiendan una cosa más. ¿Ya? Cuando ustedes calculan el módulo del producto vectorial, cuando ustedes calculan, jóvenes, el módulo del producto vectorial, este valor de aquí también es conocido como el área del paralelogramo. ¿Sí? Este valor de aquí, jóvenes, ya como les dije, también es conocido como el área del paralelogramo. ¿Por qué? Porque en realidad el producto de un módulo, perdón, el producto es vectorial de dos vectores me da como resultado un paralelogramo. Si nosotros lo queremos dibujar, ¿ya? O en caso de que queramos dibujar estos dos de aquí, me queda un paralelogramo, ¿ya? Entonces, a eso se le llama, a esto al mismo tiempo sería el área del paralelogramo. Paralelogramo. Porque a veces puede ser que en una pregunta les diga calcular el área del paralelogramo. Y entonces, ¿cómo van a calcular ustedes el área del paralelogramo de dos vectores de A y B? Entonces, para calcular el área del paralelogramo de dos vectores, usan obviamente producto vectorial, ¿ya? Entonces, no se olviden, lo que acabamos de calcular
no solamente es el producto vectorial, sino que también representa al área de un paralelogramo. Ahora, ¿qué pasaría si me pide calcular el área de un triángulo? ¿A qué es igual el área de un triángulo? Bueno, da la casualidad que, fíjense, aquí, este es un paralelogramo, ¿no ven? Ese de aquí, jóvenes, es un paralelogramo, ¿ya? Entonces, fíjense, si nosotros lo dividimos a la mitad, el paralelogramo, ¿qué figura sería? Si yo lo corto a la mitad. O sea, lo cortamos por donde está la línea del vector resultante. ¿Qué me queda? Triángulo. Exacto, un triángulo. Un triángulo. Sí, efectivamente, me queda un triángulo, fíjense, y ese triángulo está conformado por el vector A, digamos, que digamos que este es el vector A, y este de aquí sería el vector B, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, el área del triángulo, si yo ya tengo con esa fórmula el área del paralelogramo, y ustedes me acaban de decir que el triángulo básicamente es la mitad del paralelogramo, eso quiere decir, jóvenes, que el área del triángulo sería igual al módulo del producto vectorial, ¿no es así? Denme un segundito, a ver. Se volvió a bloquear la pantalla en la tablet. Eso sería entonces, a ver, ahí está. Sería igual al módulo del producto vectorial dividido entre 2, porque sabemos que el triángulo es precisamente la mitad del área del paralelogramo, ¿no es así? Entonces, jóvenes, esta sería la fórmula para que ustedes calculen el área del triángulo. ¿Está bien? Entonces, si ustedes en una pregunta ven que les dicen calcular el área del paralelogramo, usan producto vectorial. No es así, no es muy largo, ¿no? Fíjense, no es muy largo, digamos. ¿Ya? Y si la pregunta les dice, se tiene el vector A y el vector B, por favor, se tiene el vector A y el vector B, determinar el área del triángulo. Entonces, esa sería la fórmula para que ustedes puedan calcular el área del triángulo. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a esto, jóvenes? Porque esto sería lo último lo que vamos a ver sobre vectores. Ya no tenemos más avances para vectores. ¿Sí? Lo único que sí vamos a hacer ahora, van a ser todos estos ejercicios que tenía desarrollado aquí. Vamos a tratar de resolverlos todos, ¿sí? En esta clase. ¿Alguien que tenga alguna dudita, alguna consulta, jóvenes? No se olviden toda esa parte de repasar un poquito la clasificación de los vectores, las magnitudes vectoriales, así. Ya, los métodos gráficos, los métodos analíticos, de suma y resta, y la multiplicación de vectores. ¿Está bien? Y que disculpe una pregunta, es que me perdí en la parte de donde en A por B lo que hizo fue el teorema de Pitágoras, donde lo Sí. llevó al cuadrado. Aquí, efectivamente, señorita, hemos calculado el módulo del producto vectorial. Porque, a ver, atiendan, esta parte de aquí son las componentes del producto vectorial de A por B. ¿Ya? Imagínense que solamente me pida calcular, ¿ya? Que solamente me pida calcular las componentes del producto vectorial de A por B. Entonces, la respuesta correcta sería hasta aquí nada más. Sí, por eso tienen que leer muy bien las preguntas y también al mismo tiempo tienen que ver sus opciones, ¿ya? Ahora, en el segundo caso sería que les pida calcular el módulo del producto vectorial de A y B. Entonces, si les pide el módulo, entonces calculan con esta ecuación que era Pitágoras, ¿no es así? Ahora, ¿qué pasaría si les pide calcular el área del paralelogramo? Bueno, ya sabemos que el área del paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial, ¿sí? ¿Qué pasaría si me pide calcular el área del triángulo? Entonces, sí o sí tengo que calcular el área del paralelogramo y luego dividirlo entre 2, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería el área del triángulo? Aquí sería 39,66. Es así, dividido, dividido entre 2. ¿Cuánto sería, jóvenes? 19,83. 19,83 unidades al cuadrado. Es así, de esa manera. 19,83 unidades al cuadrado. Ese sería, jóvenes, el área del triángulo. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Consulta, pregunta sobre cómo he calculado aquí. ¿Nadie tiene dudas? ¿Qué dijo que cómo se formulaba la pregunta cuando solo tenías que resolver el vector de A por B nomás? Si solamente les pide las componentes del vector A por B, entonces solamente calculan aquí.
si solamente les piden las componentes del producto vectorial. Esas serían solamente las componentes del producto vectorial. Ese de aquí sería el módulo del producto vectorial. Y este de aquí, y ese también al mismo tiempo sería el área del paralelogramo. Y si les pide el área del triángulo, bueno, calculan con esa fórmula, ¿no? ¿Sí? No se preocupen, ahorita vamos a ver las preguntas, porque eso, claro, es un ejemplo de cómo se calcula el producto vectorial. Ahorita vamos a ver, aquí tenemos un montón de preguntas, donde vamos a tratar de calcular lo que realmente nos pide, ¿no? Y ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre de una pregunta con otra pregunta, ¿no es así? ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguna otra consulta sobre esto? ¿Sobre multiplicación de vectores? Serían los únicos 3 métodos de multiplicación de vectores, jóvenes. No hay más métodos. Ya, no habría más métodos. Bueno, si no hay más consultas, chicos, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Al siguiente ejercicio, que digo, a la siguiente diapositiva. Y en este caso, jóvenes, podemos observar todas estas preguntas, fíjense. ¿Ya? Y evidentemente, todos estos ejercicios la vamos a resolver en otra diapositiva. ¿Sí? Pero vayan viendo ahora las preguntas. Igual de todas formas vamos a ir retrocediendo. Aquí tenemos otro espacio más donde hay más preguntas, pero vamos a empezar a resolverlo aquí. ¿Está bien? A ver, déjenme un segundo, voy a anotar. Estoy dejando esta otra diapositiva más espacio porque, a ver qué es ahorita. Si no me equivoco, nuestra clase es hasta las 9, perdón, 10:45, ¿no? Entonces aquí voy a dejar Sí. espacio para seguir aumentando más preguntas, ¿está bien? Bueno, aquí, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 1, ¿sí? Vamos a resolver la pregunta número 1. En la pregunta número 1, ¿qué es lo que me indica? A ver, veamos. Me dice que tenemos dos vectores, donde A es igual a 3 veces I más 6J, y B es menos 3 veces I y menos 3 veces J. La suma resultante de A más B en módulo es igual a, dice. ¿Ya? En este caso, fíjense lo que me está preguntando. ¿Qué es lo que me pide calcular? A ver, jóvenes. El módulo. El módulo de la suma de estos vectores, ¿no es así? Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero voy a anotar la pregunta, ¿ya? En la otra pizarra para que podamos resolverlo. Un segundito, voy a aceptar a sus compañeros. ¿Qué será? No, ¿por qué no podré quitar eso para que entren automáticamente sin pedirme permiso? No lo puedo quitar. Ya. Bueno, fíjense entonces, ahí está. Lo estoy anotando. Ya. ¿Y qué es lo que me pide calcular en la pregunta 1? A más B, ¿no ves? Me pide calcular el módulo de A más B. ¿Sí? Ahora, una cosa es A más B. ¿Es así? No se olviden que la suma de dos vectores me da como resultado otro vector. ¿Pero qué me está pidiendo a nosotros? Nos está pidiendo el módulo de la suma de estos dos vectores. ¿Ya? El módulo de la suma de esos dos vectores. Y no está complicado, fíjense, porque lo único que tenemos que hacer simplemente sería lo siguiente, ¿no? Aquí voy a colocar, fíjense, A más B, que sería igual a las componentes de A, que es 3 veces I, más 6 veces J. Aquí sería menos, entonces sí, fíjense que sería menos 3 veces I. Claro, ese es el vector B, ¿no? Y más 3 veces J. No nos olvidemos, chicos, por favor, que esto de aquí son las componentes del vector A y estas de aquí son las componentes del vector B. Por lo tanto, jóvenes, aquí solamente tenemos que hacer la suma respectiva, que va a ser A más B es igual a, da la casualidad de que el 3i con el menos 3i se simplifican. Por lo tanto, jóvenes, lo único que me quedaría sería 9 veces j, ¿no es así? ¿Y cuánto sería el módulo de A más B entonces? Si yo uso Pitágoras, a ver. ¿Cuánto sería el módulo? Con el teorema de Pitágoras tenemos que hacerlo. Exactamente, con el teorema de Pitágoras. Fíjense qué es lo que me quedaría si yo 4.5, profe. A ver, ahorita lo vamos a realizar. Fíjense, tendría que colocar de esta manera.
¿No es así? Primero la componente de i, que sería, en este caso, 0 al cuadrado, más la componente de j, que sería 9 elevado al cuadrado. Entonces, el módulo del vector a más b, ¿a cuánto queda en este caso? ¿Queda 3 o queda 9 Sí. nomás? 9. 9. Queda 9, jóvenes. 9 unidades. ¿Ya? De esta forma, jóvenes, es como teníamos que haber resuelto este ejercicio. ¿Hay alguien que tenga duda? Ingeniero, ¿por qué queda 9? Calcúlenlo, a ver, usen la calculadora. Sería 0 al cuadrado. Se elimina el cuadrado. Exactamente, y aquí es 9 al cuadrado. Entonces, este cuadrado con las raíces simplifica nada más. Se anulan y solamente va a quedar 9. ¿Ya? Solamente quedaría 9. Ah, ok. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, ingeniero. En el anterior, ¿por qué era unidad al cuadrado? Porque aquí me pedía, obviamente me pedía calcular el área. ¿Ya? Me pedía calcular el área. Y además, ¿por qué queda aquí unidades al cuadrado? Porque, jóvenes, cuando ustedes calculan simplemente suma de vectores, fíjense a ver, ¿dónde está? Cuando ustedes calculan suma de vectores, este es 3 unidades, ¿no ves? Perdón, aquí. Estos son 6 unidades y este es 9 unidades. Más 3 unidades. 6 unidades más 3 unidades me queda 9 unidades nada más, ¿no? Pero ¿qué pasa en el producto vectorial? ¿Por qué es diferente? Porque aquí ustedes están multiplicando, fíjense, 2 unidades por una unidad quedaría menos 2 unidades al cuadrado. Y menos 2 unidades al cuadrado por i me quedaría menos 2 unidades al cuadrado por i. Y aquí sería menos 2 unidades al cuadrado y así sucesivamente. Y para rematar, después lo elevamos al cuadrado, ¿no? 22 unidades al cuadrado elevado al cuadrado, ¿es así? Ya, me quedaría elevada a la cuarta. Ya, aquí lo mismo, quedaría elevada a la cuarta, pero como tenemos raíz, queda unidades al cuadrado. Ya, o sea, no estamos haciendo lo mismo aquí, ¿no? Aquí no lo estamos multiplicando, simplemente lo estamos sumando nada más. ¿Sí? Ahora vamos a resolver la pregunta número 2. Fíjense, a ver, los vectores lineales apoyados en el eje Y en el eje Y de menos 10, 12 y menos 4 unidades respectivamente, la suma resultante es igual a... Esto lo podemos hacer mentalmente. ¿Cuánto sería? A ver. Menos 2. Menos 2 sería la respuesta, ¿no? Sí. Ya, entonces aquí, a ver, fíjense, lo vamos a anotar igual. Lo único que me pide es la resultante y podemos observar que en la pregunta nos indica que los 3 vectores están en un mismo eje, por lo tanto, esos serían vectores deslizantes, ¿no es así? Aquí lo anoto entonces, la resultante va a ser igual a menos 10, es así, más 12 y menos 4. Aquí tendríamos solamente unidades, por lo tanto aquí me queda menos 2 unidades, ¿no? Esa sería la resultante. Ahora vamos por la tercera pregunta. La suma entre dos vectores perpendiculares se calcula aplicando. ¿Qué teorema tenemos que aplicar nosotros para poder calcular la suma de dos vectores perpendiculares, jóvenes? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Muy bien, jóvenes. Aquí simplemente vamos a responder teorema de Pitágoras. ¿No es así? Ahí está. En la siguiente pregunta que tenemos, a ver. Dos vectores perpendiculares de 60 y 80 unidades respectivamente, la suma de esos vectores será igual a, en este caso, ¿cuánto sería? No se olviden, 140. no se olviden que dice vectores perpendiculares. No dice vectores apoyados en un mismo eje. Son vectores perpendiculares. Y solamente hay un método con el cual nosotros podemos calcular dos vectores perpendiculares y está en la pregunta 3. La suma entre dos vectores perpendiculares se calcula aplicando Pitágoras. Y aquí tengo dos vectores perpendiculares de 60 y 80 unidades respectivamente. La suma de esos dos será igual a. Entonces tenemos que aplicar nosotros el teorema de Pitágoras, jóvenes. ¿Sí? Pregunta número Igual a 3. 100. Igual a 100, ya. Pregunta número 3. Aquí lo anotamos.
Eso quiere decir que la resultante en este caso va a ser igual. Como no me da el nombre de cada vector, yo lo voy a bautizar como A y B. ¿No es así? Nosotros sabemos que A vale 60, aquí es elevado al cuadrado, aquí va a ser 80, también elevado al cuadrado, ¿no? Y eso quiere decir que la resultante, jóvenes, es igual a 100 unidades. ¿Qué más le iba a decir? Algo más le iba a comentar. No me acuerdo. Ya. Bueno, todos calcularon igual el mismo resultado. 100, ¿es así? 100 unidades. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Cuál es el módulo de un vector cuyo extremo es 9 y 12 y cuyo origen es 0 y 0? Bueno, jóvenes, fíjense, a ver, aquí voy a anotar. Ustedes en matemática de colegio, ya, en matemática de colegio, jóvenes, apenas ahorita voy a anotar el punto 0, que me da estas coordenadas 0 y 0. Y el punto número 1, es así, que es igual a 9 y 12. No se olviden que esto es X y esto representa Y. Bueno, jóvenes, en el colegio ustedes siempre trataban de calcular, o bueno, no trataban. Ha habido momentos en el que ustedes, si ustedes han visto geometría analítica, han debido ver que ustedes calculan la distancia de una recta, ¿no es así? ¿Ya? ¿Y qué es una recta? Ya les dije que la recta, básicamente, o que dos puntos siempre van a formar un vector. Y en este caso no es la excepción. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la distancia de esa recta o de ese vector, ya, ustedes utilizaban esta ecuación, ¿no es así? No sé si se acuerdan. Ustedes colocaban P1, a ver, ustedes colocaban de esta forma. P sub 0 y P1, ya, voy a calcular su módulo, ¿no? Y esto era igual a, fíjense, siempre que ustedes tienen dos puntos, tienen que hacer de esta forma, ¿ya? Si estoy anotando P sub 0 y P1, entonces lo primero que tengo que hacer es anotar los valores del primer punto, del punto 1, que sería, aquí coloco X1 menos X0 al cuadrado, más, aquí sería Y1 menos Y sub 0, también elevado al cuadrado. Ahora continuamos. Aquí sería P sub 0, y aquí sería P1, y aquí el módulo de esos dos puntos, ¿no es así? Entonces, colocamos de la siguiente manera. ¿Cuánto vale X1? En este caso, X1 sería 9. Entonces sería 9 menos 0 elevado al cuadrado. Más, aquí Y1, sabemos que vale 12, ¿no es así? Entonces 12 menos 0 también elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí, jóvenes, ¿cuánto sería el módulo entre esos dos puntos? 15. En este caso sale igual a 15 unidades, ¿sí? Ya, ahí está. En el chat igual están las respuestas. Fíjense, el primer ejercicio del 3J es negativo y usted lo colocó positivo. ¿Dónde? En el primer ejercicio. A ver, ahorita me voy a fijar. Ah, aquí, ¿no? Creo que aquí, a ver, me voy a fijar. Sí, los dos eran negativos, ¿no? Muy buena observación, compañero. Vamos a corregir el primer ejercicio, jóvenes. Ya, yo lo había notado mal, ¿no? Las componentes del segundo vector. Fíjense, aquí le puse menos 3 y más 3J, y en realidad era menos 3J, ¿no? Bueno, fíjense, a ver, le corregimos eso. Aquí es menos, ya, por lo tanto aquí sería menos. Por lo tanto, aquí no sería 9J, ni aquí tampoco, y aquí tampoco, ¿no? Entonces, ¿aquí qué me queda? Me quedaría 6J menos 3J, me quedaría 3J, ¿no? Como resultado. Aquí sería 3 al cuadrado, y aquí el módulo de la suma de los dos vectores me va a quedar como con 3 unidades, ¿no? Ya, ahí está, jóvenes. De esa forma era, ¿sí? Ahora sí está bien. Ya. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Hay dudas sobre este ejercicio, jóvenes? Primero, ¿por qué salió 15?
Porque 9 Sí, al mira. cuadrado, 9 al cuadrado es 81 y 12 al cuadrado es 144. 144 más 81 da 225. La raíz cuadrada de 225 es 15, jóvenes. Calcúlenlo, a ver. Verifíquenlo. Sí sale aquí. Bueno, entonces de esa manera, chicos, pasamos a la siguiente pregunta entonces. Vamos a ver si han entendido eso. Aquí les voy a dar otros valores. Aquí, bueno, nos salió exacto, ¿no? Ya, nos salió un valor entero. Pero aquí yo les voy a dar otros 2 puntos. A esa pregunta, como están enumeradas las preguntas, a esta pregunta le voy a llamar 4.1, ¿ya? Solo como ejemplo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Entonces le voy a dar la pregunta 4.1. Ya, en este caso, jóvenes, también tenemos otros 2 puntos, pero en este caso ya no va a ser tan fácil como la pregunta número 4 que hicimos. En este caso, el punto 0, ya, el punto de inicio ya no va a ser 0 y 0, ¿sí? Va a ser en este caso 2 y 3. Y el punto número 1 va a ser 8 y 6, ¿sí? Por favor, calculen cuánto sería, en este caso, jóvenes, el módulo o la distancia que tiene este vector, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sería? A ver, calcúlenlo a ver ustedes. Sí. Ahí tenemos ya una respuesta en el chat. A ver, por favor, los demás confirmen si les sale el mismo resultado. A mí me salió 6.7. Igual, 6.3. 6.7. Ya, 6.7 ya. A la mayoría les sale. Entonces lo vamos a resolver, jóvenes. Aquí la respuesta hubiera sido la misma. Perdón, la forma de resolver hubiera sido la misma, el procedimiento, ¿no es así? Aquí tendríamos, jóvenes, x1 menos x sub 0 elevado al cuadrado, más aquí y1 menos y sub 0 también elevado al cuadrado, ¿no es así? Por lo tanto, aquí, jóvenes, vamos a tener, o lo vamos a resolver de la siguiente manera, ¿no? Raíz cuadrada, aquí tendríamos entonces, x1 sería 8, ¿no es así? Y x sub 0 sería menos 2. Más, ahora, y1 en este caso es 6. ¿Sí? Y y sub 0 sería, en este caso, 3. Por lo tanto, jóvenes, aquí tendríamos el módulo de este vector, que es igual a 6.7, dijeron, ¿no? A ver, 6.71, ya, 71 lo vamos a poner. Ahí está, jóvenes. De esa manera, entonces, es como teníamos que calcularlo. Por eso yo les dije, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces, por eso yo les dije, ¿se acuerdan al principio cuando hemos visto vectores? Les había comentado que el módulo de un vector es básicamente la longitud que tiene ese vector o la distancia que tiene ese vector. Y esta fórmula que nosotros tenemos, ya, que hemos anotado aquí, básicamente es el teorema de Pitágoras, ¿no es así? Pero en otras matemáticas no le llaman el teorema de Pitágoras, sino que le llaman la fórmula para calcular la distancia que existe entre dos puntos, ¿no es así? Esa es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Y qué es un vector? Básicamente un vector es, ¿no es así? Son dos puntos, ¿no? Tenemos un origen, a ver, denme un segundo. En los vectores, jóvenes, obviamente son dos puntos, ¿no? Tenemos el origen y tenemos el extremo, ¿no? Entonces, básicamente, jóvenes, un vector está compuesto siempre por dos puntos, ¿ya? Y esta fórmula en matemáticas se la conoce como la distancia que existe entre dos puntos, ¿está bien? Y bueno, de esa forma, jóvenes, tendríamos que calcular, ¿está bien?
En este caso ya ustedes pueden, ya saben que lo pueden calcular como si fuera sin calculadora. ¿No es así? A ver, denme un segundito. No me acuerdo si les expliqué esa parte. No. Más adelante les voy a explicar ya. Ya. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 5. En este caso, ¿qué nos pide? ¿Cuál es el módulo de un vector cuyo extremo... Ah, esta era la 5, ¿no? La otra lo pusimos como 5, como 4. Ah, esta era la 4 y esta era la 5. ¿Ya? Eso lo corregimos más tranquilamente. Entonces ahorita nos tocaría la pregunta número 6, ¿no? Esta era la 4 y esta era la pregunta 5. Y aquí está la 4. Pues la 3 era una pregunta teórica, ¿no? Ya. Bueno, ahora sí pasamos a la pregunta número 6, en la cual me dice, dado los vectores A es igual a 3i más 10j y B es igual a menos 6i menos 4j. El vector resultante de A menos B es igual a, jóvenes, calcúlenlo por favor, ¿cuánto sería esto? ¿Sí? ¿Cuánto sería eso, Álvaro? Solo quiere el vector resultante, no me dice nada de módulo, ¿no? ¿Pudieron calcularlo? ¿Cuánto le salió, jóvenes? El vector resultante de A menos B es igual a ¿cuánto? Solo tienen que restarlo, ¿no? A ver, aquí ya tenemos una 3, dice una compañera. A ver, otro compañero, 3 también. Otra compañera, perdón. Ah, no era un compañero, ahora es una compañera. 3 también. ¿Por qué sacan 3? Dígame. Una duda. Este es el ejercicio 6, ¿no? Sí, el 6, exactamente el 6. Bueno, yo había pasado clase y me habían mostrado más o menos este tipo de ejercicio y así mentalmente yo ya lo sé que eso sale 9 más 14. No, no sale A 9 más menos 14. Porque tienes que decirlo completo. Tienes que decirlo completo. No sale 9 más 14, sale 9i más 14j. ¿No es así? Sí, claro, ¿Ya? De todas formas, jóvenes, con aquí las yo ya les resolví, fíjense, A menos B es igual a 3, A vale 3i más 10j, ¿no es así? Luego dice menos, entonces coloco menos. Y da la casualidad de que los componentes de B son negativos también, menos 6i y menos 4j, ¿no? Entonces, menos por menos, más. Menos por menos, más, ¿no es así? Entonces tenemos 3i más 6j, me queda 9i. 10j más 14, más 4j, perdón, me quedaría 14j. ¿Ya? En ninguna parte de la pregunta nos dice calcular el módulo de la resta de todos los vectores, ¿no es así? Entonces solamente lo dejamos ahí. No calculamos su módulo. ¿Está bien? Porque no me pide el módulo, ¿no? Para empezar.
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que llegué a hacer la pregunta número 7. ¿Ya? No, no importa si no acabamos hoy día, jóvenes, igual mañana podemos hacer más ejercicios igual. ¿Sí? En la pregunta número 7, jóvenes, fíjense, me dicen, dado un vector A, que es igual a 5 veces I más 5 veces J, su dirección de este vector será igual a, ¿alguien sabe más o menos a cuánto es igual? 45 grados. ¿Pero por qué sale 45? Por lo que yo tengo entendido, cuando, digamos, un vector tiene así dos números iguales, con la misma cantidad, o sea, lo que va a salir es 45, porque eso es cuando pasa cuando dos son iguales. Ya. Bueno, jóvenes, a ver, atienden. En este caso, chicos, fíjense, lo estamos dibujando al vector, ¿ya? Obviamente que este va a ser 5 veces I, ¿está bien? Y ese de aquí va a ser 5 veces J, ¿no es así? Esto va a ser solamente, lo vamos a calcular aquí y ya después, jóvenes, ustedes se van a dar cuenta que cualquiera de este tipo de vectores con esta característica que tiene, como dije así su compañero, que tienen componentes iguales, ¿no es así? Esa de aquí sería la resultante, ¿no? Esa de aquí sería el vector resultante que llegaría a ser el vector A, ¿no? ¿Sí? Porque esas son las componentes de este vector. Ahora, ¿cuál ángulo quieren calcular? ¿El de aquí o el de abajo? A ver, aquí le voy a poner tita o alfa. ¿Cuál de los dos quieren calcular? A ver. Tita. Ya, calculemos tita. Nosotros no sabemos el valor del vector A, pero sí sabemos los valores de sus componentes. Para saber el valor del vector A, tendría que calcular el módulo del vector A, ¿no es así? Ya, pero para no hacer eso, voy a calcular con estas dos componentes. Si yo quiero calcular tita, voy a usar, jóvenes, en este caso, la tangente. Sí o sí tengo que usar una función trigonométrica. ¿Está bien? Sí o sí tengo que usar una función trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente. ¿Por qué uso tangente? Porque la tangente está en función de los dos catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Ya? Si yo uso seno, va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, y la hipotenusa es el vector A y no tengo su valor, pero sí lo podría calcular. ¿No es así? Ahora, si uso coseno, está en función del cateto adyacente, ¿no es así? Que sí lo tengo, que es este valor, y también dividido entre la hipotenusa, que sería este valor que no tenemos. Por eso, como yo ya tengo la componente en X y la componente en Y, prefiero utilizar la tangente. ¿Es así? Entonces, ¿a qué es igual la tangente de un ángulo? Va a ser igual al cateto opuesto. Si ese es tita, cateto opuesto sería 5 veces J, ¿no? Sería 5. Dividido entre el cateto adyacente, que en este caso llegaría a ser 5 también. Podemos observar que aquí esto se hace 1. Y yo despejo tita. De aquí vamos a tener que el arco tangente de, porque la tangente pasa al otro lado como con signo negativo, ¿no? Como arco tangente. ¿Cuánto sale aquí, jóvenes? 45 grados. Exacto, lo mismo que decía su compañero, ¿no es así? 45. 45 grados. Entonces, en conclusión, jóvenes, para que ustedes ya no vuelvan a perder el tiempo resolviéndolo de esta manera, en conclusión, si un vector tiene sus componentes con el mismo valor, ya sea 8i más 8j, ya sea 10i más 10j, siempre se va a dar que su ángulo va a ser igual a 45 grados. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si la componente es 10, digamos, ¿no? Aquí sería 10 sobre 10 igual 1. Si es 20 sobre 20 igual a 1, ¿no? Entonces las componentes, jóvenes, tienen que ser iguales para que el ángulo que tenga este vector resultante, pues así, sea igual a 45 grados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como les dije, esa va a ser la única vez que ustedes lo van a calcular, porque ya si les llegan a preguntar, qué sé yo, se tiene el vector m, que tiene 7, su componente 7i más 7j, entonces ya van a saber que su ángulo es igual a 45 grados, ¿no? ¿Ya? Ahora sí pasemos a la siguiente pregunta, que sería la pregunta número 8. En este caso, jóvenes, dado dos vectores a, ¿ya? Vamos a ver. Esta es la pregunta número 8. En este caso, jóvenes, me dice que tenemos dos vectores, en el cual tenemos al vector A, que tiene las siguientes componentes. 2 veces I, ¿no es así? Más 6 veces J, y más 5 veces K. ¿Ya?
Y tenemos el vector b que es igual a n por i más, ya, 10 veces j, 10 veces j, ¿sí? Y menos 4 veces k. ¿Ya? Y otra característica que me da la pregunta dice que, en un segundo, estoy agregando a unos compañeros, dice, para que los vectores sean perpendiculares, el valor de n debe ser, en este caso, a ver, creo que vi que estaban respondiendo, no hay nada en el chat, ya pensé que había algo en el chat. Bueno, jóvenes, en este caso, jóvenes, lo primero que tengo que ver es una cosa muy importante, ¿ya? Dice que los vectores son perpendiculares, entonces, ¿yo cómo puedo calcular n? ¿Ya? En este caso voy a utilizar yo el producto escalar, ¿sí? Fíjense en el producto escalar. ¿Por qué yo uso el producto escalar? Porque fíjense, por medio de sus componentes yo puedo multiplicar esto por esto y esto por esto. Aquí tendríamos n, ¿no? Entonces sería 3 por n, me quedaría 3n. Y otra cosa muy importante es que me dice que son perpendiculares. Y nosotros sabemos que cuando dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es igual a 0, o sea que esto sería igual a 0, ¿no? Entonces vamos a tratar de resolverlo aquí, a ver, ¿sí? Aquí ya lo anoté ya. Fíjense, entonces voy a hacer la multiplicación. Aquí sería entonces a por b, entonces así. Y solamente multiplicamos, ¿no es así? Cuando era producto escalar, jóvenes, les dije que solamente tienen que utilizar las componentes, no multiplicar con los versores ni con las componentes rectangulares, ¿no? Solamente se multiplican los números. 2 por n, me quedaría 2 veces n. ¿Ya? 2 veces n. 6 por 10, ¿cuánto sería? 60 J. 60 nada más. No se colocan las componentes, no es así. Acuérdense. En la siguiente, ¿cuánto sería? 5 por menos 4, menos 20. menos 20. ¿Ya? Ahora fíjense, aquí seguimos teniendo a por b. Y aquí sería 2 veces n. 60 menos 20, ¿cuánto sale? 40. 40. Ya, ahorita lo notamos. 40. Ay, pero un ratito se bloqueó esta pantalla. Y ahora ya, a ver, tenemos tiempo. 40. 40, no sé si. Pero el problema, jóvenes, es que si yo quiero despejar n, tendría que tener este valor. ¿No es así? Y gracias al dato que me da la pregunta diciéndome que los vectores son perpendiculares, y nosotros sabemos que en producto escalar, cuando son perpendiculares, el producto escalar es igual a 0. Por lo tanto, esto es 0, ¿no? Ahí está, 0. Eso quiere decir que el 40 pasa al otro lado como negativo. Menos 40 va a ser igual a 2 veces n, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría n, jóvenes, en este caso? 2 de enero. ¿Cuánto? 20. Valdría 20, ¿no es así? 20, negativo, pero. Entonces, ese es el valor de n, ¿ya? Que se tiene que cumplir en este caso para que el producto escalar sea igual a 0, ¿no? O sean perpendiculares los dos vectores. ¿Te ven? Bueno, jóvenes, entonces de esta forma, yo sé que muchos de ustedes han visto una pregunta que siempre sale menos 9, ¿no? Ya, por eso les dije, ustedes tienen que fijarse. Hay otra pregunta igual de la misma, y eso ustedes lo van a calcular ahorita. Le vamos a llamar la pregunta 8.1. Que simplemente lo único que hacen es lo siguiente. Ya, de la misma manera me da dos vectores. A que va a ser igual en este caso, ya, a 2 veces i, digamos, ¿sí? Menos 4 veces j y menos 8 veces k. Y el vector b va a ser igual a 3 veces i más, ya, n veces j y más, no, menos, perdón, aquí, menos, menos, no más,
más 4 veces K. Por favor, en este ejercicio, a ver, traten de calcular. Igual, los dos vectores A y B son perpendiculares. Por favor, calculen cuánto sería el valor de N. ¿7.5? Pregunta o respuesta. No se olviden que me lo acabo de inventar ahorita. Aquí sería A por B. Ya un compañero calculó 7.5. A ver, los demás. ¿No sería 6.5? No tengo, profe, no era 7, es 6.5. Ah, 5.5. Sí, creo que es 5.5. 6.5. 6. Ah, ya 6, sí. Dividido entre 4, ¿no? Creo que sale 6.5. A ver, los demás verifiquen. Sí, hay una señorita que dice que es efectivamente 6.5. Hay otro compañero igual. Sí, Entonces, a ver, aquí sería 3 por 2, 6. Menos 4 por n, menos 4n. Luego 8, menos 8 por 4 sería menos 32. Sabemos que esto es 0, ¿no es así? Entonces, aquí queda 0 todavía. Este es 6 menos el 32 me queda menos 26. Menos 26. Aquí quedaría menos 4n. Y no queda 6.5, ¿no? Queda menos 6.5, queda para eso. Entonces aquí tendríamos menos 4n, ¿ya? Del otro lado tendríamos 26. Porque lo que estoy haciendo, jóvenes, simplemente es este negativo pasándolo como positivo. Aquí sigue quedando negativo, ¿no? Por lo tanto, aquí n va a ser igual a 26 dividido entre menos 4. ¿Ya? Que sería igual a n igual menos 6.5. Listo, jóvenes, de esta manera. A ver, ¿qué más dicen por aquí? 4.5 dicen. Ya, corríjanlo, jóvenes, de esta forma, ¿no? Es así como se tenía que haber hecho. Ahora, ¿qué pasaría? Ya. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer otro ejercicio, el 8.2, a ver. Vamos a hacer otra vez este mismo tipo de ejercicios, ¿ya? En donde sí me da el producto escalar. Me dice que el vector A por B, jóvenes, es igual a 28 unidades, ¿ya? Pero me pide que calculemos nosotros el vector N, ¿ya? El vector N. Perdón, el valor de N igual. ¿Sí? Entonces, a ver, denme un segundito. Estoy anotando ahorita. Entonces, digamos que tenemos este vector ahora. Ya no puedo escribir bien. Ahí está el vector A, digamos que es igual a 3 veces I, ¿no es así? Más 4 veces J, ¿sí? Y más 4 veces K. Aquí tendríamos que B es igual a 8 veces I, menos 2 veces J, ¿sí? Y más N veces Z. Z, y que K tiene que ser ahí, ¿no? Aquí 4 veces K y aquí N veces K. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, por favor, ¿cuánto sería en este caso el valor de N? No nos olvidemos que ahora el producto escalar es igual a 28. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto sería el valor de N?
Aquí sería 3 por 8, 24. Aquí sería menos 8. Aquí sería más 4 veces n. ¿No es así? Tres, 3 dice un compañero. A ver. ¿Alguien más que verifique el resultado de su compañero? 3. 3. ¿Ya? Bueno, vamos a verificar. Ahora lo bueno es que yo ya sé el valor del producto escalar. En este caso es 28. Aquí tendríamos, fíjense, 24 menos 8. ¿Cuánto me quedaría? 16. 16, ¿no? Más 4 veces n. Ahora ese 16 pasa al otro lado, ¿no? Como negativo. Vamos a tener 28 menos 16. Que va a ser igual a 4 veces n, ¿no? Entonces, 28 menos 16 nos queda 12. De aquí queda n, ¿no? 4 veces n. Sabemos que este 4 va a pasar a dividir, ¿no? 12 dividido entre 4 va a ser igual a 3, ¿no? Eso quiere decir que n es igual a 3. Ahí está, jóvenes, de esta manera, ¿sí? Cualquiera de esas preguntas se les puede presentar, ¿no? En el examen, ¿ya? Entonces ya, bueno, jóvenes, estamos practicando de la mejor manera para que ustedes puedan calcular de diferentes maneras, ¿no? De diferentes formas cada una de esas preguntas, ¿no? Bueno, ya tenemos ahora vamos a resolver este otro. Dado dos vectores, ¿ya? La resultante de A más B. Entonces, a ver, jóvenes, esto es facilito, traten de calcularlo, a ver cuánto sería la resultante. Ahora me pide la resultante de A más B. ¿Ya? ¿Cuánto sería la resultante de A más B? Les doy un minutito, ahorita vuelvo, ¿ya? Jóvenes, a ver, jóvenes, ¿cuánto les salió la resultante de la suma de estos dos vectores? Aquí hay una respuesta, aparece 2i más 8j menos 6 veces k. A ver, ¿alguien más sacó el mismo resultado? Aquí tenemos nuestro resultado. Bueno, es básicamente el mismo valor, ¿no es así? Ya, en esta pregunta no hay dónde perderse, ¿no es así? ¿Está bien? Esta sería la pregunta número 9, ¿no? Entonces colocamos aquí pregunta número 9. Todavía no les voy a mostrar. Voy a copiar los datos. Aquí tenemos el vector A, que es igual a 3 veces I más 6 veces J, ¿no es así? Y menos 6 veces K. Aquí tenemos el vector B que vale menos I más 2 veces J, ¿no? Listo, fíjense entonces, jóvenes, en la siguiente diapositiva que les voy a mostrar, aquí me pide calcular la suma, la resultante de estos dos vectores, ¿no? De A más B. Entonces, lo único que ya tengo que hacer es sumarlo, ¿no? Entonces, 3i menos 1i me va a salir, aquí tenemos A más B. Aquí sería 2 veces i. 6 veces j más 2 veces j me quedaría más 8 veces j, ¿no? 8 veces j. Y ahora sí. A ver, 8 veces j, positivo, ¿no? En el último caso tenemos menos 6k más 0, o menos 0 igual. Igual me va a salir menos 6 veces k. Y de esa manera, jóvenes, esa sería la respuesta correcta.
¿no? Ingeniero, Dígame. no, aquí solo pide hallar la resultante y en la otra pedía hallar el valor de n, ¿no? ¿En cuál? En la 8. En la 8 pide Sí, sí. hallar el valor de n. En este caso Sí, sí, ya le solamente me tengo, pide ¿no? La la resultante. diferencia, le preguntaba. Ah, ya, ya. En este Sí. caso nos pide calcular ya la suma, ¿no? No me pide el módulo, fíjense. Solamente me pide la resultante, ¿no? O sea, el vector resultante. ¿Sí? Y es, Este más corto, ¿no, ingeniero? sí, ese es más cortito, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, en este caso también tenemos lo siguiente, a ver. Ya, a ver, atiendan, esta es la 8, obviamente no se puede calcular sumándolo los vectores, haciendo suma de vectores, porque para empezar yo necesitaría saber cuál es el resultado de la suma de los dos vectores, de A más B. ¿No es así? No lo tenemos, ¿ya? No lo tenemos, por eso es que no lo puedo calcular haciendo suma de vectores. Por eso sí o sí me fui a lo que es producto escalar en este caso. Con producto vectorial no se puede, ¿sí? Ya con producto vectorial no se puede. Sí o sí, en este caso solamente era producto escalar. ¿Ya? Ahora, en la pregunta número 10, jóvenes, me dice que tenemos un vector m, que es igual a 6i más 8j. ¿Cuál será su vector unitario? ¿Sí? Creo que hemos practicado con ustedes esto. No, no hemos practicado. En este caso, jóvenes, todos los vectores se pueden convertir a vectores unitarios. ¿Ya? Todos. En este caso tenemos, a ver, el vector m. Denme un segundito. Esta sería la pregunta número 10, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta pregunta me da el vector m, que es igual a 6 veces i más 8 veces j, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. 6 veces i más 8 veces j, ¿no? Su vector unitario es, bueno, jóvenes, entonces lo que tenemos que hacer es convertir a ese vector en vector unitario. Y la fórmula que nosotros tenemos para convertir a vector unitario está aquí, ¿no? A ver, aquí está. ¿Ya? Todos los vectores se pueden convertir a vector unitario. Y la fórmula es que tenemos que usar esta fórmula de aquí, ¿no? Vector, el vector dividido entre el módulo de ese vector. Puede ser el vector A sobre el módulo del vector A, puede ser el vector B sobre el módulo del vector B. En este caso tenemos el vector M. ¿Es así? Eso quiere decir que va a ser el vector M dividido entre el módulo del vector M. Vector M sobre el módulo del vector M. Por lo tanto, jóvenes, en este caso lo primero que tengo que hacer es calcular el módulo del vector m, que va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? Aquí sería 6 al cuadrado más 8 elevado al cuadrado, ¿no es así? ¿Cuánto sería entonces, jóvenes, el módulo del vector m en este caso? 10. 10, ¿no es así? Eso quiere decir, jóvenes, que el vector unitario va a ser igual a, aquí tenemos 6 veces i más 8 veces j, dividido entre el módulo de m, que sabemos que es 10, ¿no? Entonces lo podemos fraccionar esto de la siguiente manera. Aquí va a ser 6 sobre 10 y más 8 décimos por j. Es así. Entonces, estas serían las componentes del vector unitario. Pero, jóvenes, aquí podemos todavía simplificar, ¿no? Si se dan cuenta, aquí yo puedo simplificar. La mitad de 6 es 3, la mitad de 5 es, la mitad de 10 es 5, ¿no? Entonces me quedé a 3 quintos. La mitad de 8 es 4. Y la mitad de 10, obviamente, en este 5. caso es 5, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, en este caso, el vector unitario va a ser igual a 3 quintos por i más 4 quintos por j. J. ¿Cómo podemos saber si está bien? La única forma de saber si está bien, jóvenes, si estos componentes están bien, es calculando el módulo del vector unitario, porque nosotros sabemos que el módulo del vector unitario es igual a 1. ¿Es así? Entonces voy a calcular el módulo del vector unitario. Esto solamente es para probar que está bien este resultado, ¿no? ¿Sí? De esta manera ustedes pueden comprobar si estas fracciones están bien, ¿ya? Entonces, colocamos, aquí sería 3 quintos elevado al cuadrado, más, aquí sería 4 quintos, también elevado al cuadrado. Entonces, jóvenes, ¿cuánto sale? Sale 1, ¿no?
Entonces, jóvenes, este resultado era correcto. ¿Sí? Ese resultado, jóvenes, era correcto. ¿Ya? Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguna pregunta? En este tipo de preguntas, jóvenes, de convertir a vector unitario, es obvio que no me va a pedir el módulo del vector unitario, porque sabemos que es 1, ¿no? Siempre, por lo general, me va a pedir las componentes del vector unitario. ¿Ya? Las componentes del Y vector eso para unitario. sacarlo sin calculadora. ¿Cómo? Esa parte ahí, la penúltima, para sacarlo sin calculadora, ¿cómo sería? Es fácil, porque jóvenes, fíjense a ver, ¿qué es lo que yo tendría? Tendríamos lo siguiente, vamos a anotarlo bien, ¿ya? El módulo del vector unitario sería igual a raíz cuadrada de, aquí sería 3 sobre 5 al cuadrado, ¿no ven? Aquí sería 4 sobre 5 al cuadrado. ¿Está bien? Básicamente, jóvenes, fíjense, aquí que tendríamos nosotros. ¿Ya? Aquí lo que tendríamos es lo siguiente. Denme un segundito. Obviamente que ese 3 quintos al cuadrado me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 9 sobre 25. Y al otro lado, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 16 sobre 25. ¿No es así? Hacemos mínimo común, y el mínimo común en este caso sería 25. Entonces aquí yo coloco raíz cuadrada de, si yo voy a usar el mínimo común, que sabemos que es 25, ¿no es así? Entonces multiplico toda esta ecuación, todo lo que está dentro, 25 por todo esto, 25 y 25 se simplifican, por lo tanto me quedaría 9, más 25 por todo esto, 25 y 25 se simplifican y me va a quedar 16. 16. Ahora fíjense, 9 más Ingeniero, 16 disculpe, una queda, pregunta. dígame, 25. Ahí no sería una suma homogénea claro, de por raíces eso, de fracciones homogéneas. claro, por eso es lo que estoy haciendo ahorita, digamos, ¿no? Lo estoy haciendo homogéneo porque el Ah, mínimo común es 25. La parte superior se suma tranquilamente. 9 más 16 queda 25. 25 sobre 25 queda 1. 1. Y la raíz cuadrada de 1 queda igual a 1. ¿No es así? Entonces, este sería el procedimiento, y ¿no? ingeniero, cuando la sacamos la prueba para ver si está bien, ¿siempre tiene que salir uno o puede variar? Claro, No. siempre tiene que salir 1, joven. No puede salir otro valor. Ni siquiera tiene que salir 1,02, ni 1,03, ni siquiera 0,99. Porque ¿cuál Si sale es la...? exacto, es que está bien resuelto. Sí, porque fíjense, el vector unitario, ¿cuál es su característica principal? Es esta de aquí, que su módulo tiene un valor igual a 1. No dice aproximadamente igual a 1, dice igual a 1. ¿No es así? Entonces, no puede salir 1,03, no puede salir 1,04, tampoco puede salir 0,999. Tiene que ser exacto el resultado, jóvenes. Tiene que salir igual a 1. ¿Está bien? Tiene que salir igual a 1. Ya es Ya hora, nos toca ya es hora, química, jóvenes. Inge. Ya había Ya sido hora, ahora ahí me jóvenes. quedemos ahí más. Bueno, jóvenes, ahí vamos a quedar, jóvenes. ¿Está bien? Si ustedes quieren, pueden seguir resolviendo los demás ejercicios, ¿no? Falta, nos quedamos en la 10, podemos hacer, ustedes pueden ir haciendo la 11, hasta la 18. Ingeniero, otra pregunta aquí. En el ejercicio 8.1, el 4n no pasó con -4 y A ver, al pasarlo... ya, bueno, jóvenes, los que quieran pueden ir retirándose, los que quieran consultar, Ah, ya, no, sí, está bien, profe. Está bien, ¿está ingeniero. bien? Ya, está bien. Hasta luego, Inge. Bueno, jóvenes, ahí lo vamos a dejar, nos vemos, jóvenes, se cuidan, ya, se Hasta luego, cuidan. Inge. Chao, chao, Hasta hasta luego, Inge. luego. Hasta luego, hasta luego. Luego, Inge, ingeniero. una pregunta. ¿El documento Dígame. lo va a pasar al Classroom? Sí, lo voy a pasar a Classroom el documento. Muchas gracias. Hasta Ya, luego, de Inge. nada, Un buen día. jóvenes. Nos vemos igualmente, chicos. Que tengan un buen día. Bye. Voy a pausar la grabación.